Buen día, somos el grupo 24 de la teoría 1 de la sección 1.05 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Mi nombre es Edith Gallardo. Los objetivos: para el experimento 1, verificar que un núcleo ferromagnético en el lanzador de anillos mejora significativamente su eficiencia y rendimiento, y explicar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos utilizando la teoría del flujo magnético, el campo magnético inducido, las corrientes parásitas y las corrientes alternas. Para el experimento 2, comprobar experimentalmente la relación entre la variación de flujo magnético y la generación de una corriente inducida, y demostrar la habilidad de la validez de un enfoque basado en un programa en Python para determinar la función de la corriente inducida a partir de menciones de campo. Para el experimento 3, demostrar que la configuración del núcleo en forma U cerrada proporciona una mayor gen inducida y un aumento de voltaje de salida, y realizar mediciones de voltaje en las bobinas primarias y secundarias para comprobar la relación de transformación de transformador eléctrico. Resultados experimentales. Para el experimento 1 tenemos esta tabla que ilustra los principios de inducción electromagnética y cómo suelen variar los anillos de aluminio, cobre, aluminio partido con barra de hierro y sin barra de hierro. Para el experimento 2 tenemos esta tabla completada, la cual cabe recalcar que la resistencia dada es 1.2, pero la resistencia que hemos utilizado es 2.1 ohmio para nuestros cálculos. Para el experimento 2 tenemos dicha tabla, la cual tenemos los 4 gráficos para las 4 ocasiones. Y también tenemos otra tabla y otro gráfico para el experimento 3, pero esta vez esta es con bobinas de distinto número de vueltas. Hola, soy Daniela Guerrero y el experimento 1 es el lanzador de anillos. El componente principal de este proyecto es el lanzador de anillos, que lo representamos como una bobina. Está conectado a una fuente de energía de corriente alterna. Cuando el interruptor está apagado, no hay un flujo de corriente y no se genera un campo magnético. Sin embargo, al encender el interruptor comienza a circular una corriente alterna, lo que crea un campo magnético. Es importante tener en cuenta que en el primer instante el campo magnético inicial se dirige hacia arriba. En este proyecto se utiliza una barra de hierro como componente adicional. Este material es ferromagnético, lo que significa que se magnetiza en la misma dirección que el campo magnético externo, generando un campo magnético más intenso. La barra de hierro actúa como un núcleo ferromagnético que dirige y amplifica el campo magnético. Entonces, al lanzar un anillo de aluminio sin la barra de hierro, su alcance y velocidad son menores en comparación con el anillo lanzado en presencia de la barra de hierro. ¿Por qué el anillo sale al presionar el interruptor? En la primera representación el anillo está colocado en el lanzador, pero debido a que el interruptor está desconectado no hay corriente ni campo magnético, pero en el momento exacto en el que se presiona comienza a fluir corriente, lo que genera la presencia de un campo magnético exterior. Al comparar ambos momentos se observa que hay un cambio de flujo magnético. De acuerdo a la ley de Lenz, sabemos que cuando hay una variación de flujo magnético se produce un campo inducido que intentará contrarrestar ese campo, así como una corriente inducida. Si la dirección del campo magnético externo es hacia arriba y el flujo está aumentando, la dirección del campo inducido será hacia abajo. Ahora, teniendo en consideración que las líneas de inducción de un campo magnético salen del polo norte y van hacia el polo sur, podemos identificar los polos del campo externo, sur-norte, y los polos del campo inducido, que van del norte y sur. Al haber contacto entre dos polos norte, se genera una repulsión. Entonces, el anillo es lanzado. ¿Qué diferencia tiene ser un anillo de cobre y uno de aluminio? La principal diferencia entre estos dos radica en sus propiedades magnéticas. El aluminio es un paramagnético y se magnetiza en la misma dirección que el campo magnético externo, mientras que el cobre es un diamagnético y se magnetiza en dirección opuesta. Es importante tener en cuenta que la repulsión depende del campo y la corriente inducida generados, y que el campo magnético inducido depende de la permeabilidad magnética mu y la intensidad del campo magnético H. Como para ambos anillos utilizamos el mismo lanzador, H no va a cambiar, pero el mu del cobre es menor que la del aluminio, por lo tanto su campo inducido es de menor magnitud. Además, el anillo de cobre es más grueso y pesado que el anillo de aluminio. Al lanzar los dos anillos se observaron las siguientes diferencias. El anillo de aluminio es expulsado a una mayor velocidad que el de cobre. El anillo de aluminio alcanza una altura máxima mayor que el de cobre, lo que significa que el recorrido del aluminio es mayor al de cobre. Al recoger los dos anillos después de ser lanzados, notamos que se calientan debido a la corriente inducida por los campos magnéticos generados, pero el anillo de cobre se calienta en menor cantidad que el de aluminio debido a su menor resistividad eléctrica. Porque al usar el anillo hueco, este no sale disparado. Si se usa el anillo hueco, se evita que fluya la corriente a través de él, lo que impide la generación de un campo magnético y una corriente inducida. Para que se produzca la inducción y el lanzamiento del anillo, es necesario que exista un camino para que fluya la corriente. De lo contrario, el anillo se quedará en la parte inferior. Experimento 2, inducción electromagnética de una bobina. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Al girar el imán varía el flujo magnético, lo que genera una fuerza electromotriz inducida. Esto se basa en la ley de Faraday, que establece que solo existe inducción electromagnética cuando el flujo magnético cambia con el tiempo. Esta fe inducida produce una corriente inducida. Por eso aquí en el gráfico observamos que al hacer girar el imán se produce una variación de flujo magnético. Hola, soy Sonali Chavarría. Continuando con los métodos, en la pregunta B nos pide determinar el periodo. Para ello centramos nuestro análisis en el intervalo de 2 a 3 segundos. Sabemos que el periodo hace referencia a la longitud de un ciclo y según el gráfico es 0.245 segundos. A partir de este valor podemos hallar la velocidad angular que va a ser igual a 2 pi sobre el periodo, resultando en 25.64 radianes por segundo.
En la pregunta C nos piden aproximar el valor de la corriente pico, que va a ser igual a la corriente máxima menos la corriente mínima sobre 2, que da el valor de 0.034 amperios. Para aproximar el valor necesitamos el campo magnético pico, que es igual a 2.3 militeslas. Tenemos nuestros datos y nos mencionan que el flujo magnético va a ser dado por el B pico por el coseno de la velocidad angular por el tiempo por el área, que es pi por radio al cuadrado. Por la ley de Faraday sabemos que la feminosidad es igual a menos el número de vueltas por la derivada del flujo respecto al tiempo. La corriente va a ser igual a la feminosidad sobre la resistencia por la ley de Ohm. Finalmente, obtenemos que la corriente inducida va a estar dada en función del tiempo. Como nos pide corriente pico, vamos a considerar la amplitud, que es igual a 0.35 amperios. Ambos valores son similares con un valor relativo de 0.02857. En la pregunta de programación que nos pide hallar la función de la corriente, primero tenemos que cargar nuestras datas y graficamos el campo magnético en función del tiempo. Luego, como vemos, esa gráfica presentaba ruidos que podrían afectar al momento de derivar. Por ello, construimos nuestra función seno, donde A es la amplitud, B la frecuencia angular y C y D son constantes. Necesitamos una función curva fit. Esta función curva fit tiene parámetros, donde Q son los intervalos de cada parámetro A, B, C y D, y estos se tienen que hallar. Para ello, consideramos que el A mínimo, que en este caso es la amplitud mínima y la amplitud máxima, lo vamos a sacar el gráfico. El B mínimo, que hace referencia a la frecuencia angular mínima, va a ser igual a 2pi sobre el periodo máximo, que es igual a 6pi. En este caso, la frecuencia angular máxima va a ser 10pi. El valor de la constante C y D mínimo va a ser igual a 0. El valor de la constante C máximo va a estar dado por el periodo mínimo, que es 0.2, y el valor de la constante D máxima va a estar dado por la amplitud máxima, que es igual a 0.0235. De esa manera, tenemos el intervalo de cada parámetro. Esto lo vamos a reemplazar en la función curva phi. Luego vamos a graficar el campo magnético obtenido por el sensor y el campo magnético ajustado. Como vemos, se tiene un ajuste perfecto. Asimismo, podemos graficar la corriente inducida. Para ello necesitamos derivar el B-fit, que en este caso es el campo magnético ajustado, respecto al tiempo, y tenemos B'. Luego, por la ley de Faraday y por la ley de Ohm, hallamos la corriente inducida. Como vemos, al momento de graficar, obtenemos que la corriente obtenida por el sensor es igual similar a la corriente calculada en el intervalo de 2 a 3 segundos, lo que indica que nuestras mediciones, cálculos y nuestro tratamiento de datos en el código ha sido correcto. Hola, soy Aníbal y les presentaré el experimento 3, que es acerca del transformador. Primero se nos pregunta con cuál configuración de núcleo se obtuvieron los mejores resultados, y este es con el núcleo en forma de U cerrado, puesto del material que está hecho es el hierro, es un ferromagnético, el cual cuenta con una alta permeabilidad magnética que permite que el flujo de corriente alterna se concentre en el núcleo, aumentando la FEM y la corriente inducida en el devanado secundario, lo que resulta en un mayor voltaje de salida. Ahora en la pregunta B, nos pide ya la relación de transformación de esta configuración, que teóricamente la fórmula es el número de vueltas del devanado secundario entre el número de vueltas del devanado primario. Y este nos da 1, porque ambos devanados tienen el mismo número de vueltas. Entonces, comparamos los resultados experimentales dividiendo el voltaje de salida en RMS entre el voltaje de entrada en RMS, lo cual nos da un valor de 0.8261. Observamos que ambos valores son muy similares y tienen un error relativo mínimo. La pregunta C nos dice, ¿cuál es la relación entre el voltaje medido por el multímetro y el voltaje medido por el Loyer Pro? Primero, hallamos el voltaje pico con ayuda de la gráfica de cada configuración, restando el voltaje de salida máximo con el voltaje de salida mínimo. Y ese resultado lo dividimos entre dos. Por ejemplo, aquí en el de sin núcleo nos da 0.2397, luego con el núcleo en forma de barra nos da 2.119 voltios, aquí nos da 1.589 para el núcleo de forma U abierto, y en el núcleo de forma de U cerrado nos da un voltaje de 3.57. Ahora, ya con estos valores, para poder comparar, necesitamos tenerlos en RMS. Y esto es simplemente dividiendo el voltaje pico de salida entre raíz de 2 para cada una de las configuraciones. Entonces, ahora ya podemos comparar con lo que vemos que los valores tanto del multímetro como los del Loyer Pro se acercan. Y eso es lo que se espera, puesto que ambas herramientas cumplen la misma función de registrar los voltajes y que las mínimas diferencias que pudieran haber se pudieron dar por factores como la calibración, entre otros. Ahora la última pregunta nos habla acerca del transformador reductor y nos pide hallar su relación de transformación. Para esto, la teoría nos dice que este tipo de transformador, su devanado secundario tendrá un número de vueltas mayor que el número de vueltas que lo tendría el primario. Por lo tanto, la misma relación lo tendrá el voltaje de salida con su voltaje de entrada. Hallemos el valor teórico al dividir el número de vueltas de salida entre el número de vueltas de entrada, lo cual nos da un valor de 0.5, que significa que el voltaje del devanado secundario debe ser la mitad respecto al devanado primario. Ahora, esto lo comparamos experimentalmente dividiendo el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ambos en RMS, lo cual nos da un valor de 0.4076.
que vemos que es un valor muy cercano al teórico y una vez más es avalado por el bajo error relativo que tiene. Conclusiones. De acuerdo a nuestros objetivos, planteamos las siguientes conclusiones. Para el experimento 1, el comportamiento del lanzador de anillos se ve significativamente influenciado por la configuración del núcleo y los materiales utilizados en los anillos. La presencia de un núcleo ferromagnético como el hierro amplifica el campo magnético y dirige las líneas de inducción de manera más efectiva. También el principio de funcionamiento del lanzador de anillos puede explicarse utilizando la teoría del flujo magnético, el campo magnético inducido, las corrientes parásitas y las corrientes alternas. Estos conceptos teóricos permiten comprender cómo la variación del campo magnético generado por la bobina induce corrientes parásitas en los anillos usados, generando fuerzas que lo propulsan hacia arriba. Para el experimento 2, se comprobó que al girar un imán se produce una variación en el flujo magnético, lo cual genera una fuerza electromotriz inducida, y esta a su vez una corriente inducida. Se utilizó la ley de Faraday para calcular la fe inducida y la ley de Ohm para determinar la corriente inducida en función del tiempo. También se demostró la viabilidad de determinar la función de la corriente inducida utilizando el programa en Python a partir de la función discreta compuesta de las mediciones de campo. Para lograr esto se realizó un suavizado de los datos de campo magnético y se estimaron los parámetros en función al Z. Para el experimento 3, tras probar distintas formas geométricas de configuraciones de núcleos o incluso sin núcleo, se demostró que la combinación de forma U cerrada proporciona que el flujo magnético que circule hacia el devanado secundario sea mayor, por lo que también lo será la FEN inducida. También se comprobó que la relación de transformación del transformador reductor se basa en lo que el número de vueltas del devanado primario es mayor que el número de vuelta del devanado secundario. Habrá una reducción de voltaje, por lo que el voltaje de salida será menor al voltaje de entrada.